Veremos a continuación cómo proceder para la emisión de los estados contables a fecha de cierre de ejercicio y las notas y anexos. El primer reporte que vamos a emitir es el informe sobre rubros de gastos y su aplicación previsto en el artículo 64 de Ley General de Sociedades. Para ello vamos al menú Presentación, Informe sobre rubros de gastos y su aplicación, y vemos que el sistema nos solicita la información correspondiente a el cierre de ejercicio. Por un lado, el número de asiento de cierre, por el otro lado, de cuentas de resultado en este caso, por el otro lado, el número de asiento de costo y la fecha del ejercicio. Además, podríamos incluir una descripción al pie y una fecha de presentación si quisiéramos. Damos clic a procesar y, como podemos observar, aparece entonces el informe previsto al 31 de diciembre que coincide con la fecha de ejercicio, y podemos observar la clasificación de todos los rubros de gastos que nosotros tenemos configurados. En la primera línea vamos a ver los gastos en internet por un total de 10.000 pesos que van a estar clasificados como gastos de administración conforme configuramos en el plan de cuenta la cuenta 513.029 que correspondía a gastos de internet. En el segundo renglón vamos a ver servicios aplicados a la producción por 30.000 pesos imputados al costo de producción de los bienes de cambio, que recordemos se correspondía a la configuración que hicimos en el plan de cuentas a la cuenta de energía, gas y otro, cuando imputábamos dichos gastos justamente a los costos de producción. Damos clic en salir y de esa manera se completa la emisión del primer reporte de la contabilidad. Cerramos aquí, volvemos a presentación en el menú dentro del módulo de contabilidad, y el segundo anexo que vamos a emitir corresponde al anexo de costo. Damos clic allí y, como vemos, aparece en pantalla una ventana que nos solicita la siguiente información. Por un lado, el número de asiento de apertura. Esto es para poder conocer los saldos iniciales de la cuenta de mercaderías. En segundo lugar, el número de asiento de cierre patrimonial, que en este caso corresponde a el saldo al cierre de la cuenta de mercaderías. Luego vamos a tener el número de asiento de cuentas de resultado, del cual junto al número de asiento de costos se van a extraer los datos del costo de mercaderías vendidas. La existencia inicial leída del asiento de apertura y la existencia final en función de la que habíamos cargado al momento de emitir el asiento de costo. Luego la definición del ejercicio, como en otras ventanas hemos visto, y finalmente recordar tildar nuevamente, al igual que hacíamos en el asiento de costo, las compras imputadas a la cuenta de mercadería para que identifique el sistema los movimientos de compras, pues recordemos que estamos emitiendo el anexo de costos. Una vez que hemos controlado toda esta información, damos clic en procesar. Al momento de procesar el anexo de costos, nos vamos a encontrar entonces nuevamente con la indicación del ejercicio finalizado y la razón social de la entidad. Como podemos observar, la información que arroja el anexo es coherente con el ejercicio que estamos cerrando. La existencia inicial coincide con el asiento de apertura, las compras están tomadas del débito en las cuentas de mercadería, los costos de producción derivados de otras fuentes distintas de mercadería, en este caso coinciden con los movimientos de servicios de energía, y finalmente la existencia final, es decir, lo que nosotros informamos como valor del inventario a fecha de cierre. Como vemos, por diferencia entre los montos informados, aparece el costo determinado de 173.645, monto que coincide lógicamente con nuestro asiento de costo. Damos clic en salir
y de esa manera se completa la emisión del anexo de costos. Una cuestión que vale la pena destacar es que todos los números de los asientos, así como la existencia final, si hemos realizado correctamente los pasos anteriores, van a aparecer, como hemos visto en esta explicación, por defecto en la ventana y no es necesario editarlos. Damos clic en cerrar y de esa manera entonces podemos avanzar con la emisión del próximo anexo. Vamos a dirigirnos a el anexo de bienes de uso y le vamos a dar clic. En el anexo de bienes de uso se incluyen este tipo de bienes junto a activos intangibles. El sistema, como ven, una vez más me solicita el número de asiento de apertura a fin de conocer los saldos patrimoniales al inicio y en este caso el número de asiento de cierre patrimonial. La fecha corresponde al ejercicio actual y no es necesario incorporar nada a número de anexo si queremos dejar todo como está por defecto. Damos clic en procesar y vamos a observar que en el anexo de bienes de uso van a aparecer la enumeración de todos los rubros de bienes de uso y en este caso deberían aparecer, en caso de haber movimientos, también los aumentos, disminuciones y transferencias que modifican la medición o existencia de bienes de uso a fecha de cierre de ejercicio, ¿no? En este caso nosotros, por una cuestión de simplificación, no hemos registrado amortizaciones, pero de otra manera seguramente estas deberían figurar dentro de las disminuciones, en tanto que si hubiese habido incorporación de bienes aparecerían por el lado de los aumentos. Damos clic en cerrar vista previa y como vemos aparece la segunda parte de el rubro de bienes de uso, que es justamente, como nos referíamos recién, la que detalla las amortizaciones junto a sus alícuotas. Insisto, si no hubiésemos determinado la simplificación de nuestro ejercicio, aquí aparecerían los movimientos de amortizaciones y por supuesto al final el saldo del rubro de bienes de uso. Bien, el siguiente estado que vamos a emitir siguiendo el orden que nos ofrece el sistema es el estado de resultados. Para ello vamos al menú Presentación y damos clic en Estado de resultados. Como ven, en relación a la información que debemos detallar, aparece la información del asiento de cierre de resultados, que el sistema lo reconoce automáticamente como asiento número 19, y el periodo entre los cuales se va a incluir nuestro estado de resultados. Vamos a tildar a fin de que incluya los gastos en cero. Le damos clic en procesar y vemos que el estado de resultado incluye, al igual que los anexos que venimos generando, la denominación del ente, la identificación del ejercicio y las cuentas propias del estado de resultado. En primer lugar, las ventas netas de 287.290 pesos, el costo de las mercaderías determinado de 173.645 y por ende una utilidad bruta o resultado operativo de 113.600 pesos. A esta utilidad bruta debemos restarle los restantes gastos incluidos dentro del estado de resultados, de los cuales tenemos los gastos de administración que corresponden a el pago de la cuenta definida como Internet y Comunicaciones, que correspondía a la factura con el proveedor de estos servicios. No tenemos gastos de comercialización y otros gastos, dado lo acotado de nuestro ejercicio. De otra forma, si hubiésemos registrado en la parte de gestión operativa gastos de ese tipo, lógicamente aquí deberían estar incluidos. De modo que la ganancia como resultado del ejercicio es de 103.645 pesos, lo cual se verifica que coincide con la determinación del resultado no asignado al momento del cierre de las cuentas de resultados en el asiento número 19.
De esta forma, entonces, se completa la emisión del estado de resultados. Una vez generado el estado de resultados, vamos a avanzar en la generación o emisión del estado de evolución de patrimonio neto. Para ello, nuevamente, vamos a ir al menú Presentación y luego clic en Estado de evolución del patrimonio neto. Como vemos, el sistema nos solicita la información referida al asiento de apertura y al asiento de cierre patrimonial. Esto es lógico porque para conocer la evolución patrimonial deberá conocerse la variación en los saldos de las cuentas. El periodo es el periodo activo desde el 1 del 1 al 31 del 12 y no es necesario tildar los otros casilleros. Le damos clic en Procesa y al momento de darle clic en Proceso nos va a aparecer entonces el formato del estado de evolución del patrimonio neto, que al igual que el anexo de bienes de uso tiene dos páginas que van a aparecer sucesivamente. Debemos estar atentos al momento de la emisión de estos reportes y su pasaje a archivos de PDF, a estar atentos de emitir la totalidad de las páginas. Como vemos, aparece la denominación de la entidad y el ejercicio, al igual que en los anteriores, y en el estado de evolución del patrimonio neto, como nosotros sabemos, va a aparecer primero la sección de aporte de los propietarios y revaluaciones técnicas y luego la sección de los resultados en la segunda pantalla. En relación al aporte de los propietarios, como saldo al comienzo del ejercicio, esto es extraído del asiento de apertura, vemos el saldo de la cuenta de capital por 40 millones y un total de 40 millones. La fila de resultado del ejercicio lo vamos a ver en la segunda hoja del reporte. Para ello, cerramos la vista preliminar y el sistema automáticamente me abre la segunda hoja. Vemos entonces en el segundo apartado las ganancias reservadas y finalmente los resultados no asignados. Dentro del renglón de resultado del ejercicio aparece, como es lógico, los 103.645 pesos que estarán sumando en la última columna que determina el total del patrimonio neto. Estos resultados se verifican con lo que es el asiento número 19 de cierre de cuentas de resultados e imputación a resultados no asignados por 103.645 y por el estado de resultados que generamos en el punto anterior que arrojó igual monto. Como podemos observar en la columna del total, como saldo al cierre del ejercicio aparecen la suma de los 40 millones de capital inicial más los 103.645 de resultado del ejercicio. De esa manera entonces el estado de situación patrimonial se emite correctamente mediante sus dos páginas. Cerramos la vista previa, cerramos la pantalla de información y de esta manera estamos en condición de generar lo que es el estado de situación patrimonial y las notas a los estados contables. Vamos a ingresar entonces al menú Presentación y a continuación vamos a dar clic en Estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial me va a solicitar como información el número de asiento de cierre de cuentas patrimoniales, como es lógico porque allí va a figurar el saldo de todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que son las que se van a incluir dentro de este estado. El periodo es 31 del 1 al 31 del 1 al 31 del 12. Estamos en condiciones entonces de dar clic en el botón Procesar para ver el resultado. El sistema me va a informar que el formato del informe será apaisado. Le damos clic en Aceptar y vemos que el resultado es un estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de la entidad cuya razón social hemos cargado y donde podemos observar los saldos de las cuentas. Lógicamente, lo primero que vamos a observar es que el total del activo coincida con el total del pasivo más el patrimonio neto, información que el sistema ya nos arroja sumarizada. Si hubiese diferencias acá, deberíamos revisar todos los pasos comprendidos en el cierre del ejercicio.
podemos ver que los saldos son coincidentes con lo que veníamos manejando. Por ejemplo, en el caso de bienes de cambio, el saldo de 3.915.000. Luego, los rubros activos y los rubros de pasivos que no tienen un anexo específico, como en el caso de bienes de uso, están indizados a través de una nota que será emitida en el paso corriente y que detallará las diferentes cuentas que integran el rubro que estamos mostrando en el estado de situación patrimonial. Vamos a cerrar entonces la vista previa del estado de situación patrimonial y, como vemos, automáticamente el sistema me genera una vista previa de las notas a las que nos acabamos de referir en el estado de situación patrimonial. Vamos a dar clic en el botón procesar para generar el reporte en formato imprimible y, como vemos, dentro de la información de las notas y anexos aparece la nota número 1 de caja y banco con los saldos de todas las cuentas que integran el rubro. La cuenta número 2 de créditos por venta, que de igual manera muestra el saldo de deudores por venta y anticipo a proveedores. Otros créditos con el saldo de crédito fiscal por las compras realizadas. Y finalmente, por el lado de los bienes de cambio, la única cuenta de mercaderías de reventa con la que trabajamos, que es la mercadería 1 por 3.915.605, lo cual también se verifica con la información que veníamos controlando. Damos clic en salir y de esa manera queda emitida el estado de situación patrimonial. De esta forma, entonces, completamos la emisión de todos los estados contables obligatorios, y si los saldos y los controles a los que nos hemos ido refiriendo se verifican correctamente, podemos dar por cumplimentado el cierre del ejercicio.